Hello students. Seguimos con la explicación del pasado simple, past simple. Esta es la clase del segunda del ciclo superior. Soy su teacher, María Miranda, y vamos a ver los temas que vamos a ver en este video, ¿sí? Primero, ya sabemos que estamos en el past simple, pasado simple. Yes, vamos a trabajar con oraciones en pasado y vamos a tener en cuenta entonces los tipos de verbos que hay. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Recuerden que los regulares son los que les agregamos ed al final. Los irregulares son los que cambian, change, cambian. ¿Sí? Dentro de los verbos irregulares está el verbo to be. ¿Sí? El verbo to be, recuerden, am, is, are en presente, pero en pasado ya se transforma en was y were. ¿Sí? Era, estaba, tenía, ya sería, ¿sí? En pasado. También vamos a ver time expressions, que son los adverbios que se utilizan en pasado, en oraciones que pueden acompañar las palabritas, los adverbios, ¿sí? Que hacen referencia al pasado. Ayer, hace 2 semanas, la semana pasada, la anoche, ¿sí? Son palabras que expresan un tiempo, en este caso el pasado, por eso son expresiones de tiempo. Bueno, los auxiliares, did and didn't, ¿sí? Los auxiliares que lo vamos a utilizar para hacer este tipo de oraciones afirmativas, negativas y preguntas, ¿sí? Sobre todo la negativa y la pregunta, porque la afirmativa es una oración que vamos a utilizar usando algunos de los verbos en pasado, ¿sí? Esa oración afirmativa la vamos a transformar en negativa y luego en pregunta, ¿ok? Muy bien, esos son los temas a tratar entonces. Empecemos con los regular verbs. Regular verbs como like, ¿sí? Verbo que termina en e, solamente le voy a agregar la d, ¿sí? Repair, le agrego ed. Study termina en consonante más y. Cambio la y y la transformo en i latina y recién agrego ed en este caso. Y work, que no tiene ninguna terminación especial, solamente le agrego ed. Con este tipo de verbos nos vamos a encontrar, ¿ok? Muy bien. Lo único que hay que hacer es saber cuáles son los verbos regulares y para eso va a haber una lista de verbos para estudiar, ¿ok? Porque esa es la única forma de saberlo. No hay ninguna fórmula para saber, para darnos cuenta si son regulares o irregulares. Únicamente estudiarlos, ¿ok? Vamos con los time expressions. Lo que decía hace rato es expresiones de tiempo que nos indican en la oración, nos dan más información en una oración. Yesterday, por ejemplo, ayer. Compuestos con ego. Cuando ustedes vean ego en una oración es porque está en pasado, ¿sí? Esto puede variar. 2 weeks ago. Acá dice hace 2 semanas, pero si tiene un compuesto con ego puede ser con cualquier otra frase, pero si tiene ego es porque está en pasado. Compuestos con last también. Si en una oración vemos que tiene last, es porque está en pasado también. Y también hay muchos compuestos con last. En este caso yo les puse uno nada más, que es last month, el mes pasado. ¿Ok? Y ya nos vamos a dar cuenta que van a aparecer más time expressions. ¿Ok? Continuemos. Vamos con los irregular verbs. Irregular verbs como write, escribir. El pasado es wrote. ¿Sí? Algunos verbos ya saben que yo les dije que pueden cambiar totalmente, parcialmente o se mantienen igual. See, el pasado de ver es saw. Tell es contar, decir. El pasado es told. Y estos que se mantienen igual, cut, cortar, cut en pasado. Put, poner, colocar, put en pasado también. ¿Ok? Muy bien. Y el verbo irregular por excelencia, en inglés es el verbo to be. Yes. Ustedes saben que nosotros siempre nos enseñamos el verbo to be. En este caso lo vamos a ver en pasado, ¿sí? En pasado toma 2 formas, was y were. Y se traduce como era, estaba o tenía. ¿Ok? ¿Y cómo se lo conjuga? ¿Qué pronombres llevan was y qué pronombres llevan were? Tengo que tener en cuenta que si mi oración empieza con I, he, she, it, toma el verbo to be was.
Y si empieza con you, we o they, toma were. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta cuando tengamos, por ejemplo, un ejercicio y tengamos que completar. ¿Sí? O, por ejemplo, nos pide entre paréntesis que usemos el verbo be en pasado y nosotros tenemos una oración. ¿Sí? Entonces tenemos que fijarnos cómo empieza la oración y decidir si va con was o si va con were. ¿Ok? Perfecto. Ok, continuamos con algo un poquito más difícil, así que vamos a prestar mucha atención, ¿sí? Vamos a conocer primero los auxiliares, did and didn't, y acá entre paréntesis les puse did para preguntas, didn't para la forma negativa, un signo menos, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar ahora, ¿ok? Con verbos regulares y con verbos irregulares, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar con verbos regulares. Una oración afirmativa podría ser cualquiera. En este caso utiliza la palabra work, el verbo work. En pasado sería worked, que es un verbo regular. I worked last night. Yo trabajé anoche, dice en esa oración afirmativa. Muy bien. Ahora yo quiero decir, yo no trabajé anoche. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a utilizar mi auxiliar didn't. Didn't es para todas las personas, ¿sí? Yo puedo utilizarla con todos los pronombres. Entonces, I didn't work last night. ¿Y qué es lo que ven ustedes? ¿Qué es lo que notan ahí? Hay una pequeña diferencia. Este work no es el mismo que este, fíjense. No está en pasado este verbo, ¿sí? Este verbo se llama infinitivo, se mantiene igual, ¿sí? No tiene tiempo verbal, en este caso no está en pasado. Le quito el ed en la forma negativa, ¿por qué? Porque tiene el auxiliar. Cada vez que ustedes usen el auxiliar en pasado simple, el verbo debe quedar intacto, es decir, en forma infinitiva. No tiene que ir con ed en el caso de los verbos regulares, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se llaman auxiliares por eso, porque auxilian al verbo, ayudan al verbo, ¿yes? Además, fíjense en que en el auxiliar, cuando yo veo esta oración, ya me doy cuenta que miro al auxiliar y ya me doy cuenta que estoy en una oración en pasado, ¿sí? Si yo pongo auxiliar en pasado, verbo en pasado, es redundante, ¿sí? Uno ya entiende que esa oración está en pasado. Además, está llevando el auxiliar, lo está auxiliando, lo está ayudando al verbo, ¿ok? Voy a la pregunta. En la pregunta voy a invertir el orden y voy a poner el auxiliar adelante. Voy a utilizar did, que era para la pregunta. Did. Y sigo con el mismo orden. Did I work last night? Did I work last night? El único cambio que voy a hacer en el orden va a ser colocar el auxiliar adelante. Did I work last night? Y otra cosa más, vuelvo a recordar de nuevo. Está en presencia del auxiliar, entonces el verbo debe quedar infinitivo. Es decir, sin ninguna marca de algún tiempo verbal, en este caso ninguna marca del pasado. No puedo poner did I worked con ed, ¿yes? Porque es redundante. El auxiliar lo ayuda, lo auxilia, entonces ya no hace falta que esté con ed, en este caso que son verbos regulares, ¿ok? Vamos a ver en el caso de los verbos irregulares a ver qué pasa. Tomo el verbo went, que es el pasado de go, ¿sí? Go es el verbo, el pasado es went. I went to England in 2000. Yo fui a Inglaterra en el 2000, dice ahí, ¿sí? Muy bien, went es un verbo irregular, cambia. Vamos a la forma negativa, yo quiero decir yo no fui a Inglaterra en 2000, ¿sí? Entonces, I didn't, auxiliar negativo. Go, uso el infinitivo del verbo, no vuelvo a usar went. ¿Por qué no puedo utilizar dos palabras en pasado? El auxiliar ya está en pasado, el verbo tiene que estar en infinitivo, ¿ok? I didn't go to England in 2000. No puedo tener dos palabras en pasado, ¿sí? El auxiliar, por eso es que se llama así, lo ayuda al verbo, lo auxilia, ¿ok? I didn't go to England in 2000. Yo no fui a Inglaterra en el 2000. Pregunta, también invierto, solamente voy a cambiar el orden de did va a ir adelante en todas las preguntas, en pasado simple. Did I go to England in 2000? Otra vez, no uso went, uso el infinitivo go. ¿Por qué?
porque tengo la presencia del auxiliar y cuando esté el auxiliar yo tengo que utilizar la forma infinitiva, es decir, un verbo sin tiempo verbal, en este caso del pasado. ¿Yes? No tiene que tener tiempo verbal, tiene que ser infinitivo. Por eso es que es importante estudiar los verbos de la lista, el infinitivo y cuál es el pasado de ese infinitivo. ¿Sí? Una vez que conozcamos la lista, ya vamos a saber cuándo sean regulares y cuándo sean irregulares, pero hay que saberlo. ¿Yes? Entonces es importante que empiecen a manejar la lista de los verbos regulares e irregulares.